Bueno, pues muy buenas tardes. Si les parece, vamos a empezar. Agradezco la presencia de todos, de todas en este acto organizado por Murcia Laica, y sobre todo agradezco, como no, la presencia de Juan José Tamayo, que ha tenido la amabilidad de venir hoy a Murcia. Yo creo que está de gira desde hace un par de meses por toda España. Desde aquí se marcha luego a la Comunidad Valenciana. No sé de dónde venías, pero creo que estás ocupadísimo. Y desde luego es de agradecer que haya tenido el detalle de poder pasarse por nuestra ciudad. Voy a hacer una breve presentación de Juan José, aunque yo creo que la mayoría de ustedes pues ya lo conocen sobradamente, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Es palentino, de un pueblecito de estos de Castilla. Obtuvo su licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas y se doctoró en la Pontificia de Salamanca. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Autónoma de Madrid y también doctor por la misma universidad. Ha ocupado la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión Ignacio Ellacuría hasta el año 2020, desde el 2002 al 2020. Ahora mismo es profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid. Es habitual invitado en muchísimas universidades donde participa en cursos, en másteres, tanto en Europa, Estados Unidos, América Latina, África. Es cofundador y miembro del Comité Científico e Investigador del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Pertenece al Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y es secretario general de la Asociación Española de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Es una persona con una gran presencia pública, mediática, en distintos medios, siempre con un análisis y una perspectiva crítica y hacia la Iglesia, y uno de los representantes de la teología de la liberación en nuestro país. Tiene múltiples reconocimientos y condecoraciones, y también pues, tiene un amplio ámbito de temas de estudio, entre los que se encuentran feminismo y masculinidades hegemónicas y sagradas, utopía y pensamiento utópico, fundamentalismos, interculturalidad y diálogo interreligioso, teologías de la liberación, teologías del sur global, teologías decoloniales, islam, cultura, religión, política y feminismo islámico. Es autor de más de 90 libros, uno de los cuales viene hoy a presentarnos, Cristianismo Radical, que, bueno, pues de que ya se está preparando una segunda edición después de un mes y medio de la publicación del libro. Así que pueden ustedes también, antes de que se agote esta primera edición, adquirirlo al terminar esta conferencia. Y bueno, Juan José, yo he echado un vistazo a este libro, le he estado leyendo. Entiendo y veo que es sobre todo un libro dirigido a los cristianos. No tanto, no necesariamente. Yo lo he percibido un poco como una especie de marcar una ruta, marcar un camino que debe de seguir la gente que ¿Perdone? ¿Podría conectar la megafonía? ¿No está? No. Ahora. Pues perdonen. Ahora Vale, ¿se me ha oído hasta ahora? Sí. Soy docente, así que también hablo fuerte. Soy además docente en secundaria, con lo cual hablo más fuerte todavía. Entonces, bueno, lo siento y disculpen porque pensaba que sí que estaba conectada, Juan, pensaba que lo habíamos conectado, disculpen, ¿vale? Bueno, pues es un libro en el que se ahondan en las raíces del cristianismo, de dónde viene, cuál ha sido su recorrido histórico y hacia dónde debe dirigirse. Establece conexiones con distintos movimientos sociales, cuál debe ser su papel ante la pobreza en el mundo, los problemas de género, de patriarcado, ante los problemas de crisis ecológica, ante los problemas de crisis belicista, ante la paz. También establece conexiones, como no, con el Concilio Vaticano II, con la teología de la liberación, con los foros sociales mundiales, y plantea todo desde una perspectiva de un cristianismo no dogmático, incluso llega a plantear un cristianismo no religioso, entendiendo el cristianismo sobre todo como un compromiso vital. Acaba también planteando un cristianismo indignado con la propia Iglesia, con los poderes públicos, con la política, incluso con Dios.
La descripción, desde luego, tiene que ser breve, porque el que tiene que hablar de su libro es él, y yo lo que voy a hacer aquí ahora es plantearle una primera pregunta para intentar un poco ya pues empezar a abordar la situación. Y es que, bueno, pues nosotros te agradecemos que hayas venido a un espacio como es el de la región de Murcia laica, y yo quisiera preguntarte, aquí en nuestro foro pues hay muchos agnósticos, ¿cómo se siente un teólogo, un cristiano, en medio de mucha gente tan agnóstica? Y una segunda pregunta, ¿qué puede aportar este mensaje que planteas en tu libro del cristianismo en un mundo laico? Muy buenas tardes, vengáis todas y todos, y de nuevo en Murcia. La verdad es que desde el año 1985, a razón de 3 o 4 viajes anuales, podéis sacar la cuenta y hacer el cálculo, pero realmente me he encontrado siempre con colectivos de distinto tipo, pero siempre desde el compromiso por una sociedad más justa, por otra Murcia alternativa a la que actualmente tenemos, y he recorrido buena parte de la región. Me viene ahora a la memoria pues Molina de Segura, Cartagena, el campo de Cartagena, Abarán, Cieza, en fin, muchos lugares que he recorrido en estos 40 años, gracias precisamente a la invitación de diferentes colectivos. Uno de los que más con los que más vinculado estoy es el de las comunidades de base de la región de Murcia, pero también con una organización de origen musulmán que se llama Onda, de un colectivo de personas marroquíes que trabajan por el diálogo interreligioso y el diálogo intercultural. Una vinculación también muy estrecha con la universidad, sobre todo a través del área de estudios árabes e islámicos. Precisamente la presentación de este acto tenía que haberla hecho una de las profesoras de estudios árabes e islámicos, Pilar Garrido, y ha tenido recientemente una intervención y no ha podido estar con nosotros. Por tanto, pues le expreso aquí mi agradecimiento y el deseo de su pronta recuperación. Y lo mismo pues otros foros, como el Foro de Pensamiento del Siglo XXI, de Espinardo y de Cieza, y ahora pues invitado por esta organización que es Murcia Laica, que pertenece a un colectivo más amplio que es Europa Laica, con el que tengo pues una relación muy estrecha. Yo creo que este año he intervenido en 5 o 6 actos de Europa Laica en distintos lugares. Acabo de llegar de Úbeda y de Baeza y de Linares, y ciertamente me siento muy identificado con su filosofía y con sus propuestas críticas de ese sometimiento que tienen los diferentes partidos políticos que han gobernado en España desde la transición hasta ahora, que han sido, lo tengo que decir indignado, rehenes de la Iglesia Católica. Y el ejemplo más claro de ese rehenato está en los acuerdos con la Santa Sede. Fíjense que se aprobaron el 3 de enero del año 1979 y todavía siguen vigentes y siguen ofreciendo todo tipo de privilegios hacia la Iglesia Católica. En este caso, pues agradezco la invitación que me ha hecho Murcia Laica, que quiero personalizar en Juan Celdrán, que ha sido el que me hizo la primera invitación, y lo mismo pues esta grata y muy generosa presentación que me ha hecho Esther Helgueras. Y la pregunta que ella me planteaba es cómo me encuentro en el mundo de los agnósticos, en el mundo de los ateos y de las personas que no tienen creencias religiosas. Pues tengo que decir que con frecuencia me encuentro mucho más a gusto en este mundo que con sectores católicos
tradicionales e integristas por dos razones. La primera, porque esos colectivos me tiran piedras y, sin embargo, estos otros colectivos me acogen muy generosamente, ¿no? Y el segundo motivo, pues, es por mi sintonía, porque yo creo que el conflicto que hay hoy en la sociedad no pasa por creencia o increencia, sino que pasa por otras contradicciones mucho más fuertes, ¿no? Que son norte global y sur global, justicia e injusticia, etcétera, etcétera. Y por eso, pues, siempre que me invitan a estos actos, pues acepto muy gustoso y además, pues eso, vengo con preparación necesaria, pero sin ningún tipo de escudo o coraza, porque este es el lugar en el que yo creo que se respeta el pluralismo y se desarrolla un debate crítico sobre estos grandes temas de religión y política, ¿no? Y en relación con el libro, pues no voy a hacer un spoiler, lógicamente, pues yo lo que quiero es que leáis el libro y si os lo cuento, pues diréis, va, con esto ya tenemos bastante, y voy a intentar responder a algunas preguntas, ¿no? La primera sería, ¿cuándo surge la preparación o el trabajo de este libro? La segunda, ¿por qué lo escribo? La tercera, dos temas claves que abordo, que son cristianismo y feminismo, y cristianismo y laicismo, y quizás al final, pues, algunas conclusiones o algunas líneas de fuerza por las que yo creo que debe caminar un cristianismo históricamente significativo para nuestro tiempo. Pues, en primer lugar, ¿cuándo surge este libro y cuándo me planteo escribirlo? Y a decir verdad, no quiero ponerme medallas, sino reconocer el mérito del director entonces de Trota, Alejandro Sierra, que después de haber publicado ya 19 libros, me dijo, tienes que animarte al 20º y tienes que escribir un libro sobre el cristianismo. Y me dio 3 claves, que he seguido estrictamente. Dice, primero, un libro liberado de interpretaciones mitológicas. Segundo, un libro liberado de manipulaciones históricas posteriores. Y la tercera línea de reflexión me dijo, un libro que recupere las dimensiones éticas del cristianismo más allá de los rituales vacíos de contenido. Y a partir de ahí, pues me puse manos a la obra y con el mismo empeño y con la misma dedicación que la que he tenido para el resto de los libros, y le he dedicado los últimos 3 años que han sido compartidos sobre el tema, concursos, encuentros con diferentes colectivos de base, con colegas de la teología de la liberación, con movimientos sociales. Y yo creo que ese acompañamiento o esa relación es la que ha generado realmente la originalidad de este libro, teniendo en cuenta también que la clave y la base está en la sociedad. Recuerdo siempre que al comienzo de su pontificado el Papa Francisco decía a los cristianos, ustedes no tienen que hacer discursos y presencias autorreferenciales. Y yo lo aprendí bien y dije, efectivamente, eso lo voy a plasmar en este libro. No es un libro sobre el cristianismo en abstracto, sino sobre el cristianismo que quiere ser históricamente significativo en la realidad actual. Y por eso, en un primer momento, la mitad del libro estaba centrado y dedicado a los grandes desafíos de la sociedad actual al cristianismo. Pero luego pareció que era un libro demasiado voluminoso y cada vez se lee menos y sobre todo libros que pasan de 200, 250 páginas, y eso lo reduje al capítulo primero, ¿no? Y como dice el Papa, a las periferias humanas. Y yo
el punto de partida de ese libro lo hago a partir de salir hacia la realidad que estamos viviendo con todas sus contradicciones. Y ahí en concreto, en el capítulo primero, que resume las 70-80 páginas iniciales, pues analizo los grandes desafíos que tiene el cristianismo para nuestro tiempo si no quiere convertirse en una especie de pieza de museo o en una estatua de sal. Y ese es el comienzo del libro, respondiendo luego a la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué lo escribí? Y lo tuve claro desde el principio en estos 3 objetivos. Primero, recuperar el carácter liberador del cristianismo original. Generalmente los movimientos tienen las aguas más puras y más limpias, las fuentes tienen esa agua cristalina en su origen, en su nacimiento. Pues ahí yo creo que está una de las claves de mi interés por este libro, ir al cristianismo originario y descubrir este carácter emancipatorio, este carácter liberador. Claro, ¿por qué? Pues porque he tenido que quitar muchos cascotes que estaban encima de ese cristianismo, ya que el cristianismo liberador de los orígenes ha sido mercantilizado por la religión oficial. Y lo mismo, recuperar el radicalismo de Jesús de Nazaret, un radicalismo que muy pronto fue neutralizado por lo que yo llamo los funcionarios de Dios y los mercaderes del templo. Estos son los más peligrosos enemigos, es decir, el cristianismo tiene a sus mayores y más peligrosos enemigos en su propio seno que fuera de esa institución religiosa. Por tanto, no se puede responsabilizar de la crisis actual del cristianismo al exterior, porque yo creo que la crisis está justificada precisamente por la contradicción de unos principios éticos y morales de liberación y de una falta de aplicación de esos principios. Porque digámoslo claramente, ¿no? El cristianismo nace como un movimiento con 3 características. Un movimiento marginal, un movimiento en los márgenes, separado totalmente del poder, un movimiento igualitario entre hombres y mujeres y un movimiento sobre todo antiimperial. Ustedes leen los 4 evangelios y comprobarán que el componente político está desde el principio en todos y cada uno de los relatos. Y el componente político se traduce en concreto en esa actitud antiimperial. Lo reflejaba muy bien hace unos años el obispo místico y profeta catalán, español, y que vivió toda su vida, 52 años en Brasil, Pedro Casaldáliga, cuando decía: contra el imperio, el reino de Dios para los pobres. Y en definitiva es eso, es verdad. Los 2 autores más antiimperiales que hay en el cristianismo primitivo van a ser Jesús de Nazaret, bueno, que no escribió nada, pero inspiró los evangelios, y luego Pablo de Tarso, ¿no? Frente a la paz romana, a través de la violencia y de la conquista y de la espada, Pablo de Tarso propone la paz con el nacimiento de comunidades donde se viven experiencias igualitarias. Pero claro, tristemente, y eso lo tiene que reconocer cualquier persona sin que tenga necesidad de muchos estudios, pues ese cristianismo marginal, igualitario entre hombres y mujeres y antiimperial, pues se va a convertir muy pronto en su contrapunto, en una religión jerárquico-piramidal, patriarcal y clerical al servicio del imperio. Y yo lo que he querido con este libro es desmontar todos esos cascotes y presentar el espíritu originario más auténtico que fue vivido por ese grupo que conocemos con el nombre del movimiento de Jesús de Nazaret.
Recuerdo todavía a este respecto que hace unos años una cofradía del pueblo de Miguel el Grande me invitó, de Orihuela, me invitó a dar una conferencia sobre Jesús de Nazaret, una cofradía. Y yo les dije, oiga, pero ustedes saben cuál es mi punto de vista sobre Jesús de Nazaret, porque no sé si se han equivocado de conferenciante. Y me dijo el señor, no, lo hemos hecho muy conscientemente. Dice, yo que soy el hermano mayor, pues he sido secretario general muchos años del Partido Comunista y además la cofradía se llama el Cristo de la Buena Muerte y hacemos la procesión en los momentos de mayor sacrificio, que son las 3 de la mañana hasta las 7 o las 8. Digo, ya, pero claro, la pregunta a la que yo voy a contestar no va a ser ¿por qué muere Jesús?, sino ¿por qué le matan?, ¿no? Y dijo, eso es lo que nosotros queremos, porque en realidad nuestra cofradía tiene como objetivo la promoción cultural y humana de un país del norte de África que es Mauritania. Efectivamente, llegué a la conferencia, expuse mi punto de vista sobre la figura de Jesús de Nazaret y por qué lo matan, y ellos pues quedaron muy contentos, ¿no?, y muy satisfechos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que entendieron perfectamente que la muerte de Jesús no fue producida por suavizar la ira de la divinidad, no fue querida por Dios. Imagínense que un padre quiere la muerte de su hijo. ¿Cómo Dios va a querer la muerte de su hijo cuando realmente ese Dios sería todavía más asesino y más destructivo de la vida que el propio Moloch? Bueno, pues ellos me dieron la clave de por dónde había que orientar la respuesta a la pregunta ¿por qué muere Jesús?, ¿por qué le matan? El segundo objetivo es, ahí sí que ejerzo como teólogo de la liberación, un planteamiento que yo vengo desarrollando desde hace muchos años y que ha subrayado Esther, ¿no? Y como teólogo de la liberación, pues con este libro he intentado modestamente responder a los grandes desafíos actuales, ¿no? Pero responder creativamente, no solo desde una perspectiva puramente social, sino desde una perspectiva más radical, ¿no? Y el primer gran desafío de nuestro tiempo, que es el que analizo, es el de la pobreza estructural. Lo mismo cabe decir del militarismo y la guerra, y de una manera muy especial en este momento en que el mundo pues, se ha convertido en un coloso en llamas, ¿no? Donde la responsabilidad pues, está muy repartida, pero sin duda ninguna los responsables tienen nombres y apellidos. Y luego la depredación de la naturaleza, el patriarcado. Ahí es donde voy a desarrollar un poquito más de tiempo la idea del libro, de cómo el cristianismo, pues visto desde el vértice, desde la cúpula, es contrario al feminismo, pero visto desde la realidad de las comunidades de base y de los movimientos cristianos solidarios, pues constituye uno de los elementos o guías fundamentales del cristianismo, ¿no? Y luego el colonialismo, la globalización neoliberal, la xenofobia, los fundamentalismos, los dogmatismos religiosos, la necropolítica, el necrocapitalismo y los discursos de odio. O sea que yo creo que desde el cristianismo, recuperando sus dimensiones liberadoras, sí se puede contribuir también a luchar contra estos sistemas de dominación. Porque claro, los sistemas de dominación están perfectamente articulados y coordinados, no van cada uno por su sitio, ¿no? Está clarísimo. Ahora con la presidencia de Trump, pues ahí se concentran todos estos sistemas de dominación para cambiar las reglas comerciales,
las relaciones internacionales, y por eso es muy importante ponerles nombre y descubrir que funcionan en cadena, ¿no? Que funcionan de manera muy coordinada, ¿no? Y el tercer objetivo del libro pues es liberar al cristianismo del secuestro al que está siendo sometido hoy de una manera especial por lo que yo llamo el Cristo neofascismo. Es una palabra que no es fácil de entender, porque es una creación mía. Incluso cuando publicamos el año 2020 el libro La Internacional del Odio, el primer título que yo propuse a la editorial fue El Cristo neofascismo, cómo se construye y cómo se deconstruye, ¿no? Pero claro, la editorial pues enseguida se dio cuenta de que no era un título especialmente comercial. Incluso en el entorno familiar, en el entorno amical, pues también me hicieron ver que no iba a tener pues muchos y muchas lectoras, ¿no? Y entonces cambiamos por La Internacional del Odio, cómo se construye y cómo se deconstruye, pero sin embargo a lo largo de todo el desarrollo del libro la clave está en el Cristo neofascismo. ¿Y qué es el Cristo neofascismo? Esa alianza y esa conexión entre las organizaciones de la extrema derecha política, cultural y social, legitimadas por el neoliberalismo, y todos estos colectivos integristas o reaccionarios dentro del catolicismo y fundamentalistas o evangélicos dentro del protestantismo. Claro, cada uno de ellos tiene internamente su propia legitimación, y una vez legitimados desde dentro y unidos, la capacidad que tienen de destrucción de la democracia en el ámbito político, de las relaciones sociales en las esferas de la sociedad y del modelo religioso en este ámbito, pues es poderosísimo, ¿no? Y claro, ¿por qué? Pues porque yo creo que todos estos colectivos, este Cristo neofascismo, lo que ha hecho ha sido mutar los valores originarios de las diferentes religiones y en concreto del cristianismo, ¿no? Y los han mutado por sus contrarios. Han cambiado el amor por el odio, pues en este caso a las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, a las personas LGTBIQ, y tantos colectivos marginados y empobrecidos, ¿no? Y han cambiado, por ejemplo, el perdón, que es un principio fundamental en todas las religiones y de manera especial en el cristianismo, por la venganza, la amistad, por esa dialéctica de amigo-enemigo, la tolerancia y el respeto a las demás personas diferentes, por esa actitud de intolerancia. Y luego la tercera pregunta sería: ¿cómo me he atrevido a poner en el título del libro la palabra radical? Radical, pues que levanta sarpullidos, ¿no? Y por eso al comienzo del libro explico por qué he elegido esta palabra, que es la de radical. En realidad, como sabéis, es una palabra pues muy desacreditada, ¿no? Por dos razones. La primera, por un error semántico, ¿no? Porque se identifica radical y radicalismo pues con extremismo, con fundamentalismo, con fanatismo, incluso con violencia. Y por tanto es una palabra que hay que evitar. Y de alguna manera hay un cierto consenso en el ámbito político y en el ámbito religioso para no utilizar la palabra, porque automáticamente quien se define como radical o aquella persona a quien se considera radical está totalmente desacreditada y excluida de la convivencia cívica, ¿no? Y en segundo lugar, porque yo creo que ahora mismo se prefieren actitudes más descomprometidas, neutrales, indefinidas, acomodaticias, ¿no?
De alguna manera lo que dice Zygmunt Bauman de que se busca la liquidez, se busca lo líquido, ¿no? Saben que este filósofo político polaco pues ha incorporado para hacer un análisis crítico de la sociedad actual este término de líquido y habla de la modernidad líquida, del amor líquido, de la religión líquida. Por eso, porque lo que se busca es algo que no tenga esa fuerza que tienen las convicciones, ¿no? ¿Y en qué sentido entonces utilizo yo la palabra radical? Y no renuncié, incluso tuve debates y discusiones con personas con quienes comentaba el libro por el título y me hicieron ver que ¿por qué no pones cristianismo liberador, por ejemplo, ¿no? Cuando yo en realidad pues he trabajado tanto por la teología de la liberación. Y me mantuve firme y dije no, desde el primer momento voy a mantener esta expresión de radical porque yo creo que es la clave del desarrollo del libro, ¿no? ¿Y qué entiendo yo por radical? ¿O cómo lo desarrollo en el libro? Pues es ir a las fuentes antropológicas del ser, del vivir, del convivir, del bienestar, ¿no? Es ir a las raíces evangélicas y en concreto a la carta magna del cristianismo, que yo creo que muchos cristianos y cristianas desconocen que hay una carta magna en el cristianismo, que hay una especie de constitución, constitución fundacional del cristianismo, que son las bienaventuranzas. Claro, fíjense que con frecuencia personas no creyentes comparten y valoran las bienaventuranzas de manera más creativa y de manera más profunda desde fuera que desde dentro, ¿no? El ejemplo más claro es el de Gandhi. Gandhi dice, cuando yo estaba en Londres estudiando, pues leía la Biblia y el Antiguo Testamento me aburría soberanamente, pero cuando llegué a las bienaventuranzas dije, qué buen programa social para cualquier gobierno que quiera buscar la justicia y luchar contra la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el radicalismo significa actuar de manera coherente conforme a las convicciones. Y yo creo que esto cada vez es menos frecuente. De alguna manera habría que recordar aquello que decía Groucho Marx, ¿no? Dice, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. De alguna manera me parece que esta es la práctica bastante generalizada tanto de la ciudadanía como de los diferentes poderes, ¿no? Y ser radical, en definitiva, es guiarse por esos principios éticos de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad, sororidad, ¿no? Y claro, ¿por qué utilicé en el propio título, que ya puede llamar la atención? Y bueno, ciertamente ha llamado la atención de manera positiva, porque acaba de decirme el editor que están preparando ya la segunda edición, cuando apareció el libro el 10 de febrero, ¿no? Entonces, ¿por qué de nuevo y por qué otra razón yo incorporo la palabra radical, ¿no? Porque el cristianismo o es radical o no es cristianismo. En realidad, ¿quiénes han salvado el cristianismo a lo largo de estos 20 y ya 21 siglos de historia? Pues, ¿quiénes les han salvado de tantas crisis como han sufrido? Pues ciertamente no han sido los papas, ¿no? No ha sido el Vaticano, que es una creación totalmente del cristianismo y de la Iglesia cuando se convierte en poder. No han sido los reyes, ni los emperadores, ni los príncipes cristianos, ¿no? Sino la radicalidad con que han vivido algunos de sus principales protagonistas. Y a la hora de elegir el título, hice yo mismo un recorrido por la historia del cristianismo buscando ese hilo rojo que pudiera justificar el título. Y claro, pues me encuentro con que el primer radical dentro del cristianismo pues es Jesús de Nazaret.
que vive su fe judía en libertad y en enfrentamiento permanente con los diferentes poderes, las diferentes autoridades. Continuando con la historia del cristianismo, llegamos a la Edad Media, a finales del siglo XII y principios, las dos primeras décadas del siglo XIII, ¿no? Y nos encontramos con la gran figura de Francisco de Asís, un hombre que se desprende absolutamente de todo, adopta una actitud pacífica. Fíjense ustedes que estamos en plena época de cruzadas, y él va a una de las cruzadas, no recuerdo si fue la cuarta o la quinta, al campo de batalla de Damieta, pero no fue para atizar a los cruzados cristianos para seguir luchando contra los cruzados musulmanes, sino precisamente para frenar la cruzada y defender las propuestas de paz. Y la tercera gran aportación, y ahí sí que es bien radical Francisco de Asís, es la actitud ecológica, el reconocimiento de la hermandad y de la sororidad de toda la naturaleza con cada uno de sus habitantes, ¿no? Y luego, claro, haciendo este recorrido, pues me encuentro ya en plena Edad Media con los místicos y las místicas medievales, muchos de los cuales, precisamente por el radicalismo con que vivieron su experiencia religiosa, pues dieron con sus huesos en la hoguera. El ejemplo más claro es el de la Beguina, un movimiento de mujeres desvinculadas de la institución que vivían experiencias comunitarias radicales, y precisamente como ejemplo de actitud de pobreza y de sororidad, pues Margarita Porete escribe un libro que se titula El espejo de las almas simples, y el año 1306 el libro es arrojado a la hoguera, y 4 años después la que es llevada al fuego es la propia Margarita Porete, ¿no? Y en nuestro país, pues quienes fueron realmente en la época del Renacimiento, en el siglo XVI, los grandes radicales, pues dos grandes reformadores, ¿no? Juan de la Cruz, que cuando empieza la reforma es detenido por sus propios compañeros, que le llevan incluso con el apoyo militar y policial de Ávila a Toledo, o la propia Teresa de Jesús, esta gran reformadora que se atreve a poner por escrito una serie de experiencias que van a ser luego desacreditadas. Y así sucesivamente, ¿no? En nuestro tiempo, pues una de las mujeres más radicales fue esta filósofa francesa Simone Weil, que tuvo esa capacidad de compaginar armónicamente la experiencia mística, la identificación con la clase trabajadora y la lucha contra todo tipo de opresión. Y luego los más cercanos a nosotros y nosotras, quienes nos movemos en el ámbito de la teología de la liberación, pues son estas grandes figuras, Monseñor Romero, el arzobispo de El Salvador. Precisamente en estos días se ha celebrado el 45 aniversario de su asesinato. Yo estaba invitado, pero no pude asistir por diferentes problemas, y asistiré al 108 aniversario de su natalicio a mediados de agosto, pero aquí está Fernando Bermúdez, no sé si alguien más que ha estado en esa conmemoración, y han elaborado un documento magnífico, ¿no? Y lo mismo cabe decir, por referirnos ya a españoles, a los jesuitas que fueron asesinados en El Salvador el 16 de noviembre del año 1989 por el propio ejército salvadoreño, ¿no? Y bueno, pues mujeres, una de las últimas mártires ha sido Berta Cáceres, recordaréis, una ecologista hondureña que fue asesinada por defender los derechos de la tierra. Y todavía me atrevo a presentar
a una mujer radical que nos sorprendió a todos de una manera impactante al día siguiente de la toma de posesión del presidente Trump, que hubo el acto religioso en la catedral de San Juan. La obispa episcopaliana de Washington, Marian Edgar Banney. Recuerdan la escena perfectamente, no me digan que no es de una persona radical. Es la celebración o la legitimación de la elección del presidente Trump de los Estados Unidos. Tiene delante a Trump, que está dormido, que no es muy favorable, no es muy propenso a estas celebraciones, y se dirige a él de frente y le dice: señor Trump, usted ha afirmado que quien le salvó de aquella bala que fue objeto en la campaña fue la misericordia de Dios. ¿Recuerdan, no? Con una estrategia argumental extraordinaria. Y dice: pues lo mismo le pido yo, que igual que le salvó la misericordia de Dios de aquel atentado, le pido que usted sea compasivo por las personas trans que pertenecen a todo tipo de comunidades, comunidades republicanas, comunidades democráticas, comunidades independientes. Y también le quiero decir que libere del miedo a esas personas migrantes que están temblando porque temen ser expulsadas del país, cuando son personas que contribuyen a las mejores condiciones de vida para nosotros, ¿no? La prueba del malestar del Papa de Trump fue que dijo: no me ha gustado el sermón, y luego le exigió que pidiera perdón, cosa que esta mujer no hizo. No sé si recuerdan que durante la primera presidencia de Trump, de 2016 a 2020, hubo un asesinato de la policía de un negro que se llamaba Floyd, me parece, y hubo grandes manifestaciones en el entorno de la Casa Blanca, ¿no? Y el Trump pues despreció esas manifestaciones y se colocó delante de la catedral de Washington con la Biblia, levantándola con la mano derecha, acompañado por su hija, creo que se llama Ivanka, ¿no? Bueno, pues ahí es donde ella también le denunció y dijo que era una manipulación de los sentimientos religiosos. Entonces yo creo que he justificado más que sobradamente, independiente de que ustedes, pues algunos o todos o todas no estén de acuerdo, el título radical, que yo sabía perfectamente que iba a tener pues un cuestionamiento, una crítica, pero aún así todo me parece que acerté en el título. Y luego me voy a referir a un par de temas que trato en el libro de manera especial, porque están además muy vinculados con la realidad social, y el segundo tema muy vinculado a Murcia laica. El primero sería cristianismo y feminismo, y el segundo cristianismo y laicismo, ¿no? Entonces, claro, un título de un capítulo que diga cristianismo desde la perspectiva feminista, pues cualquiera que lo lea puede decir: pero oiga, después del maltrato que las religiones han dado a las mujeres, cristianismo y feminismo no es un oxímoron, ¿eh? Es decir, no es algo que choca y repugna desde el principio. Y la segunda pregunta pues va con otro tema, ¿no? El de uno de los capítulos, que es cristianismo y laicismo. Vamos a ver, pero no es una contradicción cuando las religiones y el cristianismo especialmente, o los dirigentes eclesiásticos acusan al laicismo de perseguir a la religión, de intentar destruir las creencias, etcétera, etcétera. Bueno, pues
voy a dedicar un rato a la reflexión sobre estos dos temas. ¿Es un oxímoron hablar de cristianismo y feminismo? Pues yo creo que hay que distinguir. Si vemos el cristianismo desde arriba, está clarísimo que es un oxímoron y que es algo que no se sostiene, ni se justifica, ni se fundamenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la jerarquía que gobierna y gestiona el cristianismo es contraria a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres son excluidas del liderazgo eclesial, de las funciones directivas, de la toma de decisiones, incluso en aquella toma de decisiones de cuestiones que les afectan a ellas, ¿no? A ellas. Son excluidas de la elaboración de la doctrina y de la moral y de la mayoría de los ministerios eclesiales, sobre todo de aquellos que tienen todo el poder, que tienen la sartén por el mango y el mango también, ¿no? Y claro, ¿cómo justifica la teología patriarcal? ¿Cómo justifican los dirigentes religiosos, incluido? Y ahí sí que yo soy enormemente seguidor y admirador del Papa Francisco, pero en este tema ciertamente creo que tiene una asignatura pendiente que sospecho que no la va a poder aprobar, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo justifican la exclusión de las mujeres de todo ese ámbito y de todas esas funciones directivas? Pues apelando a la masculinidad de Dios, que solo se deja representar por varones, y a la masculinidad de Jesús de Nazaret. ¿Cómo justifican, por ejemplo, que las mujeres no pueden ser sacerdotes? Pues diciendo que Jesucristo no ordenó sacerdotes a mujeres. Y yo siempre respondo, tampoco ordenó sacerdotes a hombres, ¿no? Recuerdan, por mínimos conocimientos religiosos, que seguramente tenemos desde el colegio, que el Jueves Santo es el Día del Amor Fraterno, pero la Iglesia Católica celebra también la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Es decir, que se supone que en esa ceremonia Jesús de Nazaret impondría las manos sobre los 12 apóstoles y les convertiría en sacerdotes. Eso no es así, no hay ningún fundamento. Pero claro, conforme a esa imagen, ¿cómo se ha conformado la Iglesia? Pues yo suelo utilizar un término que es como una patriarquía, ¿no? Cuyas bases pues son la imagen masculina de Dios y sus atributos. Fíjense qué atributos se aplican a Dios. Ahora mismo no lo sé muy bien, pero en sectores conservadores e integristas se siguen aplicando, ¿no? La omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la providencia y la violencia. Fíjense, 5 atributos, ¿cómo terminan los 5? ¿Cómo terminan? Yo suelo poner siempre un guión entre violencia, omnipotencia, pues los 5 atributos terminan en el nombre de una de las organizaciones que controlan la vida de todos los seres humanos, incluso los pensamientos más profundos. ¿Con quién va a hacer alianzas este Dios con esos atributos? Pues con los más poderosos de la tierra, que además, con toda razón, por el reconocimiento que han tenido, se consideran los legítimos y únicos representantes de Dios. Y el segundo motivo, o la segunda razón para mantener la patriarquía, es precisamente la patriarcalización de la cristología. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es, yo creo, algo muy fuerte, ¿no? ¿Qué significa patriarcalización de la cristología? Entender la encarnación de Dios en clave de varón. Es decir, que Dios se encarna no en un ser humano, Dios se encarna no en la humanidad, sino que se encarna en un varón. Y a partir de ahí, la representación única que tiene Dios es la del varón, y la representación que el Verbo encarnado, Cristo, tiene es la de varones
en este caso, pues de clérigos, ¿no? Clérigos que conformarían lo que yo llamo la masculinidad sagrada. Y donde más claramente he observado yo este fenómeno es en dos filósofas feministas, fallecidas las dos. Una es del año 1929, Mary Daly, y la otra es un poco más joven, Kate Millett. Mary Daly, una feminista norteamericana que originariamente fue teóloga, fue la primera doctora en teología yo creo que del mundo, ¿no? Que vino a estudiar a Bruselas, ¿no? Ella, el año 1973, escribió un libro que se titula Más allá de Dios Padre, que fue condenado y eso le llevó pues, a ser excluida incluso de la docencia en la universidad donde enseñaba, ¿no? Y en ese libro dice, si Dios es varón, el varón es Dios. Efectivamente, si Dios es varón, el varón se convierte en el único representante de Dios. Pero si quedara todavía alguna duda, otra filósofa de la tercera ola, la filósofa de la tercera ola radical de los años 70, que es Kate Millett, en un libro que se titula Política Sexual, dice lo siguiente: el patriarcado ha tenido siempre a Dios de su lado. Es un pareado impecable que se puede verificar empíricamente a lo largo de la historia. Yo creo que podríamos decir que las religiones son hoy el último y quizás uno de los más eficaces bastiones del patriarcado, ¿no? Que además pues lo están legitimando. Y por eso yo digo, y lo digo en el libro, y lo fundamento y lo argumento, o terminamos con el patriarcado, o el patriarcado no solamente termina con las mujeres, sino con ese proyecto de sociedad igualitaria y no discriminatoria por razones de etnia, de cultura, de género, de identidad sexual, de clase, de religión, de geografía, ¿no? ¿Y por qué? Pues fijaos que lo voy a decir muy claramente, ¿no? El patriarcado tiene las manos manchadas de sangre. En España, desde 2003 hasta ahora, creo que ya en la estadística llegamos a 1.320 mujeres, ¿no? En el mundo, pues ni siquiera se puede calcular, ¿no? El patriarcado tiene muchos cadáveres de mujeres, de niños y de niñas a sus hombros, ¿no? Pero sobre todo tiene muchos sicarios a su servicio, ¿eh? ¿Y quiénes son esos sicarios? Pues es el capitalismo, el colonialismo, el androcentrismo, los micro y macromachismos, un sector de la judicatura, y lo estamos viviendo aquí en España cada día, ¿no? Y amonestan los jueces que se creen pues independientes de forma absoluta, como si fueran ángeles, seres espirituales, pues se atreven a criticar a los políticos y a las políticas, sobre todo, que cuestionan las sentencias judiciales, ¿no? Pero también son sicarios, o es sicaria, la moral religiosa sexista, los partidos políticos de la extrema derecha y parte de lo que decía al principio de los funcionarios de Dios y de los mercaderes del templo, ¿no? En concreto, son sicarios aquellos sacerdotes, cuidado, no digo todos, sino aquellos sacerdotes que en las celebraciones litúrgicas leen y proclaman textos que justifican la inferioridad de las mujeres y la violencia contra ellas, y al final de la lectura dicen palabra de Dios. Terrible. Esos son sicarios. Yo recuerdo todavía una experiencia familiar del año 2002, en la boda de una hermana mía, que se celebró en la ermita de mi pueblo, y a la entrada pues me dijeron, bueno, como tú sabes leer
y conoces la Biblia, pues ¿por qué no haces la primera lectura, el primer texto, ¿no?, de la Biblia? Que como sabéis, pues es una carta de San Pablo o algún texto del Antiguo Testamento. Y yo ingenuamente dije, sí, sin ningún problema. Hago la lectura como corresponde en una iglesia llena de gente, 200, 250 personas, con una buena entonación. Según voy avanzando hasta llegar al banco donde estaba mi madre y acompañarla, pues pensé, solo falta que me toque leer la carta de San Pablo a los Efesios, que dice que las mujeres se sometan a sus maridos como Cristo está sometido a Dios y la Iglesia está sometida a Cristo. Pero no le di más importancia. El momento era emotivo. Bueno, pues me toca subir al ambón, me coloco delante de la Biblia y tengo que leer. Lectura de la carta de San apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, 1-21. Digo, ¿y qué hago yo ahora? No voy a leer y luego hacer una exégesis que la gente no entendería, ¿no? Además el sermón lo pronunciaría el cura. Entonces, ¿qué hice? Pues leerlo bajito, para que la gente no se enterara. Y el sacerdote me dice, que no se te oye y tienes muy buena voz. Y yo le enseñaba aquí las cuerdas bucales, y es que estoy un poco fastidiado, no, estoy acatarrado. Y entonces, pues claro, yo seguí leyendo para que nadie se enterara, y al final yo me bajé del ambón, me senté al lado de mi madre en el banco, y el sacerdote, que se dio cuenta de mi estrategia de que no dije palabra de Dios, porque entonces sí que sería, como he dicho ahora, un sicario de la discriminación de las mujeres, dijo, palabra de Dios, por favor, di palabra de Dios. Y yo pues no dije palabra de Dios, me incliné la cabeza como con humildad, pero manifestando claramente que eso que había leído pues no era palabra de Dios. Por eso hay unos textos en la Biblia que se conocen con el nombre de textos de terror, que así los llama una gran feminista, Phyllis Trible, que no se pueden leer en las celebraciones litúrgicas, ni se pueden al final decir palabra de Dios, ¿no? Por tanto, yo creo que para que realmente haya compatibilidad entre cristianismo y feminismo, hay que despatriarcalizar a Dios y hay que despatriarcalizar a Jesús de Nazaret. Y afortunadamente hoy asistimos a un movimiento en todas las religiones, especialmente, claro, en la que yo más conozco y en la que más participo, en una corriente o en un movimiento muy potente que se llama la revuelta de las mujeres. Revuelta de las mujeres que aquí en España yo creo que está en casi todas las provincias, en casi todas las diócesis y grandes ciudades, pero también existe en el Islam mujeres musulmanas y existe pues mujeres budistas, y yo creo que es muy importante este movimiento, ¿no? Cuando di una conferencia martes o el miércoles en Linares, un señor me dijo, mire, que vamos a participar en una manifestación, en una concentración a la puerta de la Catedral de Jaén con el movimiento La Revuelta de las Mujeres. ¿Qué piensa usted de ese movimiento, no? Y yo, claro, pues hice un reconocimiento y un elogio. Dice, ¿tendría algún matiz a hacer a este movimiento? Digo, pues sí, me gustaría que se cambiara el nombre de revuelta por rebelión. Que rebelión yo creo que es una expresión mucho más crítica y mucho más radical, ¿no? Entonces yo creo que para que realmente deje de ser un oxímoron en la propuesta de cristianismo y feminismo, pues hay que volver al cristianismo originario, que como he dicho fue un movimiento igualitario de hombres y mujeres, en el que éstas ejercían el protagonismo desde abajo, fueron seguidoras desde el principio, discípulas, amigas y acompañantes
de Jesús. Y yo creo, y así lo voy a defender mañana en Elche, en un congreso sobre masculinidades e igualdad, posiblemente sin la experiencia que vivieron las mujeres de la resurrección, hoy no existiría una iglesia cristiana. O sea, el origen del cristianismo se encuentra en un movimiento de mujeres que había en Galilea, que estaba formado por un grupo de mujeres que querían liberarse del patriarcado de los padres, de la dependencia de los hermanos o de la sumisión al marido, y formaban un grupo y un colectivo que se reunía periódicamente para reflexionar a la luz de las escrituras judías, hebreas, sobre estas situaciones de discriminación. Y estas mujeres van a ser las que van a acompañar a Jesús de Nazaret hasta el momento de la cruz y el momento de la experiencia de la resurrección, ¿no? Y por eso a mí me parece que nos corresponde, al menos a los teólogos y a las teólogas, hacer una teología crítica del patriarcado religioso y político a través de una hermenéutica feminista que incorpore las categorías de la teoría de género, ¿no? Y esta lucha por la igualdad de las mujeres en las religiones no puede ser ajena al movimiento feminista laico. ¿Por qué? Pues porque todo lo que sea apoyar estos movimientos y estos colectivos de igualdad y de no discriminación, pues van sumando hasta conseguir pues una sociedad más justa, más solidaria y más fraterno-sororal. Y finalmente, ya que el tiempo se nos echa encima, quería decir unas palabras sobre el cristianismo y laicismo, que es un capítulo que dedico, es un tema al que dedico un capítulo en el libro, ¿no? Entonces la pregunta yo creo que es obvia, ¿no? Pero ¿cómo una religión puede ser laica? ¿No es una contradicción hablar de cristianismo y laicismo? Bueno, primero habría que plantearse la pregunta que ya nos hacíamos, recordarás, Fernando, en los años 70, los jóvenes estudiantes de teología, influidos por los grandes pensadores de aquella época, la pregunta de ¿es realmente el cristianismo una religión? Recuerdo todavía que esa fue la pregunta que se planteaba el padre José María Díez Alegría, que luego fue presidente de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII, ¿no? En realidad, ¿es el cristianismo una religión? Claro, pues yo apelo a un teólogo, el único teólogo mártir por mor del nazismo en Europa, que es Bonhoeffer, que en un libro suyo titulado Resistencia y Sumisión dice: Jesús no llama a inscribirse en una nueva religión, sino que llama a la vida, ¿no? Y defiende el vivir mundanamente la fe cristiana como si Dios no existiera, ¿no? Y hacer una interpretación no religiosa del cristianismo. Yo tengo mis dudas de que el cristianismo originario fuera una religión. ¿Por qué? Pues porque el propio llamado fundador, que fue Jesús de Nazaret, fue uno de los críticos más severos contra todos los poderes, ¿no? Contra el poder político, contra el poder económico, contra el poder religioso, contra el poder patriarcal. Si algo caracteriza la vida de Jesús de Nazaret y de sus seguidores es su actitud antiimperial. Incluso dentro del propio grupo de Jesús había discípulos que eran celotes, que eran defensores de la violencia para expulsar al imperio romano de ese entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lleva razón un filósofo político, Marcel Gauchet, que dice que el cristianismo es la religión de la salida de
de la salida de la religión. Y en el fondo, ¿por qué esa contradicción que se aprecia externamente entre cristianismo y laicismo? Por una falsa concepción del laicismo. ¿Qué es el laicismo? ¿Cuáles son los principios fundamentales del laicismo, ¿no? Pues son dos: la autonomía de las realidades temporales, que no necesitan legitimarse para tener validez por una instancia religiosa, y dos, la libertad de conciencia. La libertad de conciencia que lleva a tener creencias religiosas o no tener creencias religiosas, porque si hay razones para creer, no hay menos razones para no creer, ¿no? Y por tanto, el laicismo lo que defiende es la libertad de conciencia y el respeto a las diferentes tipos de creencias o de increencias. Por tanto, no se trata tanto de defender la libertad religiosa, porque eso reduce la libertad al ámbito de la religión, sino se trata de defender la libertad de pensamiento, la libertad de creer o de no creer. En fin, que yo creo que habría que desmontar esta idea de que son incompatibles cristianismo y laicismo. Y uno de los espacios donde más a gusto me encuentro es precisamente en Europa laica, ¿no? Porque yo defiendo que el laicismo no se debe traducir como ateísmo, como indiferentismo religioso, como agnosticismo, sino el laicismo es la defensa de la separación del poder religioso del poder político y la exigencia en sociedades democráticas modernas como las nuestras de que no sea la religión la que marque la dirección de la política, de la economía, del derecho, de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues terminaría con una reflexión en torno a propuestas. No me gusta terminar los libros con las conclusiones, pero sí con algunas propuestas. Y en concreto, una propuesta muy sencilla que tengo redactada para no quitar tiempo al diálogo, y sería la siguiente. Si el cristianismo no quiere caer en la irrelevancia social y cultural y en la pérdida de sentido en este cambio de era que estamos viviendo, si pretende ser históricamente significativo e intelectualmente crítico, relevante en el campo de los saberes, si aspira a mantener el carácter liberador que caracterizó sus orígenes, si desea contribuir a la defensa de la dignidad y los derechos humanos y de la naturaleza, y quiere apostar por la utopía en tiempos distópicos, debe ser un cristianismo polícromo, es decir, que compagine los 5 colores que yo creo que nos llevan a otra sociedad diferente y alternativa. ¿Y cuáles son esos colores? El rojo de la justicia, el verde de la ecología, el morado del feminismo, el blanco de la paz y el arco iris como bandera del LGTBIQ+. Si el cristianismo del futuro, es decir, el cristianismo de mañana, no es capaz de compaginar estos 5 colores, yo creo que está condenado a la mayor irrelevancia de su historia y se darán de baja del mismo, o bien haciendo mutis por el foro, o bien con actos de apostasía justificados, pues buena parte de las personas creyentes. Y los primeros o las primeras que van a romper y van a desvincularse del cristianismo van a ser precisamente las mujeres. Recuerdo todavía una viñeta del Roto de hace unos cuantos años, cuando en alguna de estas guerras en que estaban implicadas las instituciones religiosas, que presentaba a Dios en el triángulo este conocido, con la barba blanca,
y el anciano sabio, y la frase que decía debajo era: a la vista de las guerras que provocan las personas creyentes en mi nombre, he debido darme de baja de todas las religiones. Bueno, pues si Dios se da de baja de todas las religiones, no tendrán menos razones para ello personas creyentes y ciudadanos y ciudadanas que se dan cuenta de que en las religiones ni se practica la justicia, ni se defiende la paz, ni se apoya el feminismo, ni se utiliza la bandera del arco iris para defender la diversidad afectivo-sexual. Por tanto, este es mi mensaje. Solamente tiene futuro el cristianismo si compagina estos 5 colores. Muchas gracias.